Buenos días, querido profesor y compañeras. Voy a exponer las experiencias pedagógicas de José Antonio Encina en la situación económica, social, política en el mundo y en el Perú desde el año 1900 hasta 1960. Situación mundial. El Código de 1912 califica de profesional la carrera de magisterio y establece sus deberes y derechos para quienes la ejercen. En 1919 inicia la educación física como cátedra de enseñanza y en 1921 se regula a través de un reglamento. En 1936 el ministerio encargado de la institución pasa a denominarse Ministerio de Educación Nacional y se crea el Instituto Pedagógico Nacional como una escuela normal superior. Para el año 1940 se presenta un proyecto de reforma a la Ley de Educación que entró en vigencia en 1941. En 1948 la Ley de Educación plasma la aspiración del Magisterio Nacional de vincular la educación al mundo del trabajo. En 1951 se organiza la Superintendencia Regional de Educación y en 1955 se promulga una nueva Ley de Educación. En 1958 se crea la Universidad de Carabobo, la Dirección de Educación Física, la Dirección Artesanal Industrial y Comercial. Se promulga así también la Ley de Universidades. En lo económico. Desde fines del siglo XIX hasta la Gran Depresión de 1921, los países sostenían una economía basada en términos de intercambio con las potencias industriales. Consistía en la exportación de materias primas a países industrializados de Europa y Estados Unidos. Los intereses entre las potencias industriales y los países latinoamericanos eran mutuos y ambos se veían beneficiados de este modo, ¿no? Los países de Latinoamérica se caracterizaban por ser monoproductores, por lo que eran altamente vulnerables a los cambios de mercado externo. El modelo político en el que se sustenta la economía fue el liberalismo, ¿no? Este limita la participación del Estado, pues este solo cumple el rol de legislador en la economía. La Gran Depresión de 1929 tenemos dentro de la situación económica. Dentro de la Gran Depresión hay consecuencias en América Latina, disminución de la demanda, caída del volumen y precio de exportación, empobrecimiento de la población, disminución de las inversiones extranjeras y cae el modelo liberal. En lo social, hacia el principio del siglo, una base económica monoexportadora significaba indirectamente una vida sacrificada y de alta pobreza, pues los suelos eran insuficientes. La denominada cuestión social primaba por ser solucionada. La Primera Guerra Mundial posibilitó a los Estados Unidos consolidar sus posiciones económicas y políticas en América, lo que llevó a cabo un círculo vicioso en torno a la economía monoexportadora. El triunfo de la Revolución Socialista en 1917 incentivó el movimiento obrero en todo el mundo. Muy bien, también tenemos las revoluciones. En América Latina, sobre todo, se presentan algunos casos importantes de revoluciones populares con el objetivo de alcanzar para su economía un desarrollo sostenido. Tenemos, por ejemplo, la Revolución Mexicana, el peronismo en Argentina, la Revolución Cubana. Así también en lo social se dieron las migraciones latinoamericanas. La falta de capital genera masa de desarraigos que buscan oportunidades en ámbito urbano. Los padres con mejor capital fueron recibiendo inmigrantes de diferentes nacionalidades. La escolaridad en América Latina. La escolaridad al principio de este siglo XX crece paulatinamente con las migraciones que se van dando en la mayoría de los países latinoamericanos, al tomar diferentes medidas para poder sustentar esta problemática.
Las características más grandes en este contexto fueron las altas tasas de alfabetización, que a pesar de haber disminuido seguían siendo altas. La escuela nueva. La escuela nueva aparece fundamentalmente en las primeras décadas del siglo XX y es ante todo una crítica a la escuela tradicional y autoritaria que existía. Este modelo se ve desarrollado en los países capitalistas como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica y otros. Resalta el papel del estudiante, la función del profesor y los cambios necesarios. Surgen cambios y transformaciones socioeconómicas. Se emplea el nivel de calificación de un número mayor de ciudadanos. Se aspira a través de esta educación una mayor participación y compromiso ciudadano para el equilibrio social y la eliminación de las clases sociales. La escuela nueva o activa tiene una concepción, una nueva acción didáctica. Ya no se basa en el miedo o en un castigo, ni en el deseo de una recompensa, sino resalta el interés profundo hacia la materia, ¿no?, del estudiante. El niño debe sentir el trabajo escolar como un objetivo deseable. Eso quería lograr la escuela nueva. Así también tenemos la Escuela de Trabajo, que fue una revista pedagógica mensual publicada por la Asociación de Trabajadores, ¿no? Esta revista se publicó ininterrumpidamente con regularidad desde marzo a agosto de 1932, ¿no? También tenía una característica importante, ¿no?, de tener una educación distinta a la clásica. Así también se da la Universidad de Panamá. Esta universidad fue creada a raíz de con la República de Panamá. Es así como a través de la Ley 1123 del 23 de marzo de 1904 se organiza el sistema educativo y además se definió su funcionamiento. Muy bien, ¿por qué hablamos de esta universidad? En 1975 se creó esta universidad. Se estableció en la Escuela Normal de Santiago y la Escuela de Agricultura de Divisa, además de introducirse en reformas de las leyes educativas y en los planes de estudio y de complementarse un vasto programa de construcciones escolares. Esta universidad tiene que ver mucho en la vida de José Antonio Encinas, porque es aquí donde él llega también a ser maestro, ¿no? En lo político, 1900 hasta 1920, la política latinoamericana sufrió una ruptura en el esquema tradicional que presentaba desde el siglo XIX. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique agudizó y diversificó el panorama estamental de la época. Desde 1920 a 1940, en mayor o menor medida, la clase media aparecieron en el escenario político trayendo consigo nuevos partidos que ampliaron la gama partidista, aparte de las modificaciones constitucionales que reestructuraron el marco legal de las naciones de esta región. La Gran Depresión remeció también a los altos mandos de las naciones, desplomando los avances de la organización de cada país. Esto se debió pues a la hecatombe económica, lo que gatilló una sucesión caótica de gobiernos inestables, juntas de gobierno, caudillismo y el militarismo. Y así también se dan los inmigrantes europeos, ¿no?, en este año. Ya lo habíamos mencionado antes. En 1940 y 1960, además del socialismo, llegó a América Latina. Postulados totalitarios a turbulencias de la Segunda Guerra Mundial condujo una gran expectación en esta parte del mundo. La creciente intervención norteamericana en sus vecinos del sur se debió a la necesidad de mantener el margen de la influencia de la URSS. Muy bien. Y aparecieron también los denominados partidos nacionales, ¿no?, el populismo. En lo económico, en el mundo, las inversiones extranjeras jugó un papel relativamente menor que en el siglo XIX, aunque incluyen ferrocarriles, intereses británicos en la banca y el petróleo y la participación de Estados Unidos en la producción de azúcar y en las exportaciones. Su papel creció rápidamente en el siglo XX, concentrándose especialmente en los campos de exportación. En 1901,
igual, cobre peruano comenzó a ganar importancia. Las empresas de Estados Unidos entraron y comenzaron a comprar todo, pero la más pequeña de las minas de cobre del país, ¿no? La International Petroleum Company, filial canadiense de la Star Oil de Nueva Jersey, estableció la denominación de producción de petróleo en 1914 a través de la compra de derechos restringidos necesarios para trabajar los principales campos de petróleo aquí, ¿no?, en América, principalmente en el Perú. La tendencia en la entrada de extranjeros en la fabricación, así como finanzas y minería, fue estimulada por la legislación promocional bajo el gobierno del oncenio de Augusto B. Leguía, ¿no? Un presidente electo inicialmente se volvió dictatorial, consiguió las inversiones extranjeras, ¿no?, todo lo que estamos explicando, el petróleo, el cobre y... Vamos a ver ahora en lo social. En lo social vamos a ver lo que es el concepto de la república aristocrática, ¿no?, en el Perú más que nada. Fue el célebre historiador peruano Jorge Basadre quien definió el periodo entre 1895 y 1919 como la época de la república aristocrática. Y estamos hablando, ¿no?, de una época en la que se ordenó la economía del Perú posteriormente a la guerra con Chile. El gobierno casi continuó de presidentes pertenecientes al Partido Civilista, ¿no?, un sistema donde los altos cargos de Estado estuvieron reservados para los hombres más ricos del Perú, la época donde se privilegiaba la cultura europea. En la época de la República Aristocrática, los gobernantes eran expertos en el manejo económico, sin embargo, miraban con desprecio las costumbres andinas o amazónicas. También aparece la oligarquía, ¿no? La oligarquía era la clase social más rica que existía en el Perú. Se caracterizaba porque comúnmente eran blancos, descendientes de familias europeas, formaban un círculo cerrado que se repartía en los altos cargos en la política peruana entre ellos. Eran los dueños de las grandes empresas, ¿no? En la clase social y rica eran poderosos, estaban unidos a través del Partido Social Civil. En lo político, después de la guerra con Chile y el final del siglo, el Perú entró en el siglo XX. Bajo buenos auspicios como la reconstrucción y el anuncio de la recuperación nacional. En esta época la institución republicana del país pareció restaurada después del gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no?, que fue elegido presidente en el periodo de 1825 a 1899. Con el gobierno de Piérola ya comienza la serie más larga del gobierno de civiles y legítimos del país. Se inició una serie de 7 gobiernos de presidentes civiles, entre los cuales están Eduardo Golpes Roña, Manuel Candamo, Augusto B. Leguía en su primer periodo, Guillermo Billinghurst, y Augusto B. Leguía en el segundo periodo, ¿no? Ahora, Leguía se entró al periodo del año 1912, ¿no? En este primer periodo, él fue desterrado a Panamá por el gobierno de Billinghurst, pasando a los Estados Unidos y finalmente a Inglaterra, donde vivió hasta 1918, dedicado a sus negocios azucareros personales, ¿no? Al principio de 1919, Leguía retornó al Perú. Gobernaba entonces el civilista José Pardo y Barrera, en segundo mandatario, quien próximo a terminar su periodo convocó elecciones, ¿no?, siendo una vez más Antero Aspidaya el candidato gobiernista. Leguía lanzó su candidatura y su campaña electoral estuvo apoyado por el Partido Constitucional y la Universidad de San Marcos. Esta última institución lo proclamó maestro de la juventud, pese a que Leguía nunca tuvo títulos académicos alguno. Fue proclamado entonces presidente constitucional el 12 de octubre, ¿no? Esta segunda
En esa segunda parte de su presidencia en el Perú se caracterizó porque hubo distintas deportaciones, ¿no?, a todo aquel que se oponía. Y es ahí también donde él deporta a José Antonio Encinas, y es ahí donde sucede su primera deportación del maestro, ¿no? Aparece el Partido Socialista de José Carlos Mariátegui, ¿no? José Carlos Mariátegui era muy conocido, al igual que José Antonio Encinas en esa temporada. Capítulo 2. Vamos a hablar de las experiencias pedagógicas de José Antonio Encinas, su biografía. José Antonio Encinas nació en Perú el 30 de mayo de 1886. Sus padres fueron Mariano Encinas y doña Matilde Franco. Estudió su primaria en la escuela dirigida por don José María Miranda y su educación secundaria en el colegio, ¿no? Fue formado como educador en la Escuela Normal de Lima, ejerciendo luego como director del Centro Escolar de Varones. En Lima ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos, en la cual se graduó como doctor en Letras y Jurisprudencia en 1918. En 1919 ingresó a la vida política y es elegido representante al Parlamento, siendo deportado por el régimen del presidente Leguía, que ya lo habíamos mencionado antes, en 1923 a Guatemala. Durante su exilio fue profesor de la Universidad de Guatemala y consejero del Ministerio de Educación de ese país. Trasladó a Europa al obtener una beca. Estudió en las universidades de Londres, Cambridge, donde obtuvo el grado de máster en ciencias. En la Sorbona obtuvo el doctorado en ciencias de la educación. Se traslada luego a España y fue director de Pedagogium en Barcelona. Después de la caída del gobierno de Leguía, José Antonio Encinas se reincorpora al Perú al comienzo de 1931. Fue elegido entonces ahí rector de la Universidad Mayor de San Marcos, gestión que terminó en 1932 a ser clausurada San Marcos por el presidente Luis Sánchez Cerro. En 1932 él fundó un colegio con su hermana. Entre 1935 y 1937 José Antonio fue profesor visitante de la Universidad de Panamá, a raíz de que había sido él deportado por segunda vez, ¿no? En 1936 fue elegido senador en la República Costeña. Muy bien. Esta fue la segunda deportación de José Antonio Encinas, ¿no? Es ahí donde llega a tener su experiencia en la Universidad de Panamá. Pero en 1945 regresó al Perú y es elegido senador por el departamento de Puno. En 1947 patrocina la creación del Instituto Experimental Educacional de Puno y fue reelegido senador de la República en 1950, cargo que ocupó hasta 1956. En 1957 es elegido director de la Institución Indigenista Peruana y presidente del Instituto de Lenguas Aborígenes. En la Facultad de Letras y Pedagogía de la Universidad de San Marcos le otorgan el título honorífico de doctor honoris causa, con motivo de sus bodas de oro magisteriales. Bien, así también José Antonio Encinas falleció el 10 de julio de 1958. Una de sus obras fue La educación del indio, problemas de la educación magisterial. La vida de José Antonio Encinas es importante situarla en el contexto de su tiempo como un humanista de gran sensibilidad. No se mantuvo indiferentes a las concepciones prevalentes de la época, como ya habíamos visto, ¿no? El marxismo, el fascismo, el nazismo y el franquismo. Es por ello que a la hora de analizar su obra es importante ubicarla en el proceso de la historia universal, tanto en lo educativo como en lo social. En lo educativo recibe, por los mismos estudios que él tuvo, influencias de Europa, Estados Unidos y probablemente también de Rusia, ¿no? Muy bien. Encinas, decía que el maestro debe ser un líder social visionario. Sin embargo,
Es preciso añadir la distancia que hace un político auténtico de aquel que ejerce tal función con ambiciones protervas. El maestro debe ser político por naturaleza, derecho desde el punto de vista de su actitud. Lo que no es correcto es que se sienta acorralado dentro de un sector para seguir apasionadamente intereses de un partido en detrimento de su conciencia, ¿no? José Antonio Encinas pasó muchas experiencias con distintos políticos, ¿no? Él se opuso, defendió sus pensamientos y es por eso que sucedieron las deportaciones, ¿no? La política, dice, no debe ser algo por lo cual el maestro hipoteque su conciencia de justicia social, ¿no? Entre 1906 y 1956 surgieron las nuevas corrientes educativas de la Escuela Nueva y la Escuela de Trabajo en Estados Unidos, que ya lo habíamos estudiado, y en otros países de Europa, ¿no? En el Perú los maestros no tenían injerencia en esta planificación, ni elaboración de planes, ni de programas, ni en las leyes, ni reglamentos concernientes de este sector, lo cual lo marginaba completamente el sistema educativo. Entonces surge la escuela sectarial, esclava del prejuicio político o religioso, ¿no? Donde el maestro era una especie de peón, ¿no? En esos años el maestro hacía lo que ordenaba, ¿no? No podía opinar, no podía decir nada. En esa época los estudiantes fueron agrupados por años de estudios obligándolos a aprender en un tiempo determinado la misma cantidad de conocimientos, ¿no? Bajo la misma disciplina mental y espiritual, con el olvido del valor de su personalidad, pasando a ser el estudiante a un sujeto pasivo obligado a aprender lo que estaba trazado por el maestro. La escuela. La escuela sostenía un centro de democracia donde deben educarse patrones, sirvientes, obreros y burgueses. Para José Antonio Encinas, aspiraba, dice, con propuesta educativa a que la educación prepare al alumno para cumplir un funcionamiento transformador en la sociedad, con la participación de maestros conocedores de la realidad. Él sostuvo que la escuela debía sacudirse de marasmo en que se consume para hacerla vivir una vida de mayor intensidad y de menor provecho para la colectividad. Propuso una escuela laboratorio, donde se analice la conciencia humana. Propuso la escuela de trabajo en el Perú, la misma que en consecuencia de su conocimiento profundo de las necesidades del país y que por lo tanto debía ser privilegiada. Encinas afirmaba que la escuela debe ir hacia el pueblo, confundirse con sus necesidades y aspiraciones. Su función no es meramente administrativa. El rol de la escuela es de primer orden en la vida social de un pueblo, con derecho de intervenir en las decisiones, en la formación del alma nacional. La escuela sostenía en un centro de democracia donde deben educarse patrones, sirvientes, obreros y burgueses. En la escuela deben de desenvolverse las diferentes corrientes pedagógicas para avanzar por la ciencia y la tecnología. Juan Antonio Encinas decía que la escuela era un centro, más allá que un centro de aprendizaje, ¿no? Debería ser no debería ser algo administrativo, no debería ser algo que aporte con el bien de la sociedad. Los estudiantes. Encinas sostuvo que el niño era el eje y protagonista principal de la educación, cosa que no se había entendido con anterioridad, en los años anteriores, ¿no? Había que poner en juego su capacidad de observar, de reaccionar y de juzgar todo género de fenómeno para que deduzca la injusticia que envolvía el orden social. El niño trae consigo el proceso de la raza, la historia de una familia, la influencia de una sociedad. Por eso el maestro tenía que comprender al niño, para cuyo efecto tiene que conocer su historia. Si no conoce su historia no puede comprenderlo. Incluso problemas que él tenga de la herencia, la vida sexual, las relaciones entre la biología y la psicología, la vida emotiva y ética de los niños, que esperan una solución por lo menos aproximada. Encinas, como buen maestro, no sentía por el niño verdaderamente ternura y genuina fascinación. Su relación con ellos era franca y mutuamente entusiasta. Los niños
como atraídos por un imán, se le acercaban, dice, inmediatamente cuando él aparecía, ¿no? A pesar que él tenía, dice, un faz, él proyectaba, dice, austeria, ¿no? Una cara muy seria, pero igual los niños sabían que él era un buen maestro, ¿no? Los niños veían que a él un protector, ¿no? Incluso se podría decir un libertador. Cuando se fundó el Instituto Experimental de Puno, propuso que dicho instituto iba a cambiar el proceso de enseñanza por el proceso de aprendizaje. Sostenía que lo urgente era que el niño aprenda mediante el esfuerzo propio, respaldado por la continua observación de la naturaleza y por el análisis de los hechos sociales y económicos en que desenvuelve la sociedad. Al niño no se le puede exigir, decía, ¿no?, que resuelva un problema utilizando el mismo procedimiento del maestro, que no le acomoda. Cada estudiante tiene su propia manera de razonar, su propia gimnasia intelectual, cuyo proceso y dirección escapan a cualquier método de enseñanza, ¿no? Mira qué pensamientos tan interesantes tenía José Antonio Encinas. El niño de la escuela está en plena evolución psíquica, cuyas múltiples manifestaciones varían de un momento a otro, y si que sea posible someterlas a medida alguna. Dice, el examen debería exigir un conjunto de datos acerca de la vida del niño y disponer de elementos y de auxiliares que ayuden, no tanto para juzgarlo o calificarlo, ¿no? Muy bien. El maestro, decía José Antonio Encinas, no debe ser capacitado para que se encuentre apto para enseñar. La formación del maestro es un problema que no había sido abordado hasta ese entonces. Al maestro debía capacitársele para estudiar permanentemente y para que esté actualizado y por consiguiente apto para enseñar. Sobre Encinas como educador, comenta, ¿no?, José Portugal Catacora las siguientes, dice: las palabras maestro, educador encierran similares conceptos, con sutiles diferencias. Dice, el maestro es la persona preparada para ejercer la enseñanza y posee el título. El educador es aquel que no ha sido preparado, pero que posee condiciones aún superiores al maestro para educar. El maestro Encinas fue al mismo tiempo maestro y educador. Sostuvo que el maestro debía sembrar en la sociedad y trabajar con sus resultados durante todos los días. Debía ser un mentor de conciencia, un conductor de multitudes, un arquitecto de gran envergadura. Si no cumple esta misión, el maestro es simplemente un conductor de rebaños o un albañil de aldeas, pero no es un maestro, decía José Antonio Encinas. Bien, estas han sido las experiencias de José Antonio Encinas. Gracias.